Bien, amigos, tenemos el placer de tener con nosotros dos pastores de iglesias cristianas, Sugel Michelén y el doctor José Alberto Ortiz. Sugel Michelén es de la Bíblica del Señor Jesucristo y el doctor José Alberto Ortiz es de Grupo Acción Cristiana. La Iglesia Católica tiene una frase, una palabra que usa para las iglesias no católicas, le dice secta. Sin embargo, dentro de las iglesias cristianas hay algunas iglesias que se han destacado por el mensaje de los hombres que dirigen esas iglesias en un momento dado. En este momento, Sugel Michelén y el doctor José Alberto Ortiz tienen mensajes muy valederos y nosotros quisiéramos diferenciar y decir por qué, si todas esas iglesias surgen de una figura impresionante, que inclusive hoy Max Puig inexplicablemente analiza, poniendo en duda todo lo que la tradición ha dicho de Jesucristo, y si todos vienen de ese origen cristiano, de Cristo, ¿por qué han surgido tantas corrientes religiosas diferentes si el mensaje que él trajo fue el mismo? ¿Por qué tantas interpretaciones? Vamos a dejar que Sugel, después de darle las gracias y darle la bienvenida, comience por ahí. ¿Por qué tanta diferencia en el mensaje? Bueno, primero, gracias otra vez por permitirme estar aquí de nuevo en el programa. La verdad es que esa es una pregunta que tiene una respuesta muy compleja. Por un lado, yo creo que el problema básico es un problema de autoridad. Las iglesias cristianas que tenemos la Biblia como nuestra única autoridad, solemos tener una visión bastante parecida en lo que tiene que ver con la doctrina cristiana. Un cuerpo con dos cabezas es un monstruo, y el problema aquí es precisamente cuando ya sean autoridades eclesiásticas, tanto de la Iglesia Católica o de la Iglesia Evangélica, se colocan como autoridades por encima de la Biblia. Ahí es que está el problema. Entonces yo creo que la situación parte precisamente de un problema de autoridad. Si nosotros todos tuviéramos la Biblia como nuestra única autoridad y dejáramos que la Biblia se interpretara a ella misma, yo creo que no tendríamos tanta diferencia. Bien, José Alberto. Sí, doctor. Yo creo que cuando uno tiene alguna pregunta en un área que no es religiosa, por ejemplo, ¿por qué Estados Unidos en pleno siglo XXI hace guerra? Y dice, bueno, porque es un negocio y se acaba el problema. La respuesta está, es una lucha de intereses. Pero cuando tú dices, ¿por qué aún con 20 corrientes que reúne Francisco I en el Vaticano, aún se quedan posiblemente 200 o 300 que debieron estar ahí en un encuentro ecuménico? Yo pregunto, ¿cuál es la razón por la que, a pesar de que cada cabeza es un mundo, cuál es la razón por la que inclusive fuera de la Iglesia Católica haya tantas interpretaciones diferentes como nos dice Sugel? ¿Por qué hay interpretaciones y no hay líneas claras en términos generales, por lo menos del Nuevo Testamento? Como bien señalaba el pastor Sugel Michelén, todo radica en un problema de autoridad. Cuando la autoridad de un grupo o de una persona que se denomina cristiana deja de ser la Biblia, entonces otra cosa u otra persona entra a formar parte de esa autoridad. Cuando se le da autoridad a personas, sea dentro de la Iglesia Católica o dentro de la Iglesia Evangélica, y todo lo que dice esa persona es palabra de Dios, entonces se produce un conflicto que lleva a la división. Ahora, cuando esa autoridad es la Escritura, y como bien señaló el pastor Sugel Michelén, cuando se permite que sea la Biblia que interprete la Biblia, y la Biblia sea la única autoridad en materia de fe y práctica de ese grupo, de esa persona, entonces se podría decir que hay una coherencia en la creencia y en la práctica que lleva a esa persona a un cristianismo puro, un cristianismo bíblico, libre
de interpretaciones y sobre todo del ejercicio de autoridad. Y ahí está el problema, cuando una persona desafía la autoridad de la Escritura y se coloca como autoridad de esa denominación, de ese grupo o de esa persona determinada. De todas maneras, Julito, tú me permites hacer una acotación aquí. En los primeros 5 siglos de la era cristiana se hicieron algunos concilios. Eso quiere decir que grupos de teólogos se reunieron y definieron algunas doctrinas fundamentales del cristianismo. Algo que mucha gente no sabe es que la iglesia protestante histórica y la iglesia católico romana parten de esos mismos concilios. Es decir, nosotros aceptamos exactamente los mismos concilios, el de Calcedonia, el de Éfeso, que acepta la iglesia católico romana. Tú mencionabas la palabra secta al principio. Una secta es una iglesia que se desvía de ese cristianismo histórico. ¿Y lo que hizo Lutero fue una secta? No, porque lo único que Lutero pidió fue regresemos a las Escrituras como nuestra única y más absoluta fuente de autoridad. En un momento en que lamentablemente el catolicismo romano había escondido, por decirlo así, o algunas doctrinas fundamentales de la fe cristiana habían quedado sepultadas bajo los escombros de una iglesia muy sacramentalista. Que no es nada nuevo. Ayer en el mensaje navideño, enfrente de la curia romana, le dicen, dejen la burocracia, que están sepultando la esencia. Se lo dice el jefe a los subalternos. Pero hay algunos puntos, José Alberto, que tienen que ver con las cosas que estamos de acuerdo y con las cosas que disentimos. Fuera de que yo soy el pastor de mi iglesia y no quiero al obispo mandándome ni pidiendo el diezmo mío. No lo quiero aquí, ese diezmo es mío. Que es un interés que no se habla, pero sabe que lo económico es importante. Aquí hay iglesias que parecen que son teatros nacionales de tan lindos que son. Ahora, pregunta, los dogmas, ¿en cuáles estamos de acuerdo y cuáles no? El que un pastor deba o no dedicarse 100% a la iglesia o puede tener familia, es decir, el celibato. Ese es un problema de la iglesia católica, que hay grandes diferencias, inclusive en la propia iglesia. El anglicismo nació de ahí. Segundo, la Inmaculada Concepción. ¿Por qué patalean tanto? Si el que creó esto, que me va a tener que dar muchas explicaciones, por cierto, el que creó el mundo, decidió bajar y ponernos al día y utilizó una mujer, el vientre de una mujer para venir. ¿Por qué se discute tanto que el espermatozoide lo puso Dios? ¿Por qué se le discute tanto a esa mujer eso? Y el tercero fue el tema de los controles natales. ¿Tiene el hombre derecho a controlar la población o debe el hombre permitir aquello de crecer y multiplicaos? Muchas gracias, doctor, por abordar un punto que es de capital importancia para este tema. Para resumir, para tratar de responder en una respuesta a las 3 preguntas, yo diría que la razón por la que el cristianismo, tanto en su denominación católica como en su denominación evangélica, defienden tanto el derecho a la vida, se oponen al aborto y promueven la fecundación y la multiplicación de la raza humana, es porque el tema del aborto está vinculado al principio de la dignidad humana, que fue un principio traído al mundo por el cristianismo. Antes de que el cristianismo llegara al mundo, el mundo estaba gobernado por el Imperio Romano, y el Imperio Romano lamentablemente no creía en la dignidad humana. El derecho al aborto era un derecho prácticamente universal. En la sociedad romana, que estaba fundamentada en el patriarcado y en el poder del hombre sobre la familia, le daba a ese hombre poder de asesinar a sus propios hijos. Si el padre de familia no quería una hembra, una niña, cuando le traían la criatura y esa criatura era una niña, el padre tenía derecho a permitir o a pedir que la asesinaran. Es decir, que las prácticas del Imperio Romano eran sumamente bárbaras y negadoras del derecho a la vida. Cuando llega el cristianismo al mundo y el cristianismo invade la esfera del Imperio Romano, el cristianismo comienza a predicar
el concepto de dignidad humana, el concepto de que todos los hombres nacemos libres, nacemos iguales delante de un solo Dios. De por sí esa idea era revolucionaria, ya que el Imperio Romano era politeísta, todos los dioses tenían cabida. Este grupo creía en un Dios único y decía que los demás dioses eran falsos. Y al predicar que todos los seres humanos, sin importar la condición en que nacieran, sea hembra, sea varón, sea sano, sea enfermo, sea inválido, tenía el mismo derecho a la vida, fue lo que conformó la creencia cristiana de que nosotros debemos defender la vida, debemos oponernos al aborto en todas sus manifestaciones y al mismo tiempo, doctor, nos oponemos radicalmente a que un Estado pretenda controlar el crecimiento de una población determinada. José Alberto, Sí. Sugel, vamos a dejar para luego el tema de la Inmaculada Concepción y el tema del celibato, y vamos a concentrarnos en la limitación del nacimiento. Hay dos temas que hay que discutir. Una cosa es evitar que los elementos masculinos y femeninos fecunden, es decir, que no se unan en formación de un nuevo ser, o la extracción ya de un óvulo terminado. Hablan de la posición de ustedes frente al aborto. ¿Cuándo comienza la vida para sus iglesias? Bueno, según las escrituras, la vida comienza en el momento de la concepción. Y es interesante. No del salida del vientre. No, para nada. Es interesante notar que en la declaración que hizo el honorable presidente de la Cámara, el doctor Abel Martínez, el martes pasado, cuando se habló del tema del aborto en la Cámara de Diputados, él volvió a ratificar lo que nuestra Constitución señala, que la vida debe ser protegida desde la concepción hasta la tumba. Entonces, en ese sentido, no debería haber cabida ni para el aborto ni para la eutanasia, porque nosotros entendemos que un bebé en el vientre de la madre debe ser quizás más protegido incluso que cualquier otro, porque ese bebé no se puede defender a sí mismo. Entonces, nosotros entendemos que la vida comienza en el momento de la concepción. Cuando un óvulo humano es fecundado por un espermatozoide humano, el resultado es un ser humano. Nota, Julito, que aún en nuestro país, cuando una mujer está embarazada, el bebé que está ahí ya es considerado heredero del padre. ¿Por qué? Porque ¿Y de quién es ese niño? ¿Es de ella o de los dos? De los dos. ¿Es de los dos? Claro, son cromosomas. Y no di que con la concepción es de la mujer. Mi barriga es mía. Es que ahí hay otro problema. En la persona que está en el vientre de esa mujer, en el lugar geográfico del vientre de esa mujer, es una persona distinta a la mujer. Por lo tanto, la vida de la mujer debe ser protegida y la vida del bebé también. Hay un eufemismo que se ha usado aquí mucho en esta discusión, y es hablar de que tenemos que proteger la vida de la madre cuando la vida de la madre corre peligro. Pero hay varias cosas que debemos notar en esto. Primero, en Estados Unidos, que las estadísticas son más confiables que en nuestros países, solo el 1% de los abortos que se practican tienen que ver con la salud de la madre, el 1%. En segundo lugar... Ese es un discurso para confundir, eso de que la madre y el hijo, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer en un hospital cuando eso ocurra. Pero Julito, es que... Esa es la excusa para poder hacer el aborto legal. Es que aún en nuestro país, con el código penal que había antes del que fue aprobado ahora, aquí nunca se ha penalizado a un médico porque indirectamente provoque la muerte del feto por salvar la vida de la madre. Eso nunca ha estado penalizado. Entonces, lo que nosotros proponíamos era que en vez de despenalizar el aborto, que detallaran con más cuidado lo que es un aborto indirecto, pero que se trate de salvar las dos vidas. Nosotros sabemos que no siempre es viable. Mira, hay dos temas que se plantean, y es cuando se inicia el trabajo de parto, se presenta la situación de la madre o el niño, y el otro es que con la sonografía se puede determinar si un niño viene microcefálico, y todo el mundo sabe el problema que trae a un hogar un niño microcefálico y que procede un aborto. En esos dos casos, ¿cuál es la posición de ustedes? Que debemos dejar que el bebé nazca y determinar entonces qué se va a hacer, porque te voy a decir algo. Se ha demostrado hasta la saciedad que ningún método para tratar de determinar el estado del bebé en el vientre de la madre es completamente infalible. Lo que quiero decir es que se han cometido muchos errores de diagnóstico, y de hecho yo conozco varios en nuestra propia iglesia,
de personas a quienes se les ha diagnosticado que el muchacho va a ser un monstruo y resulta que ahí están perfectamente sanos. Entonces, ustedes están claros en cuando, desde que se forma la vida hasta que muere. Ahora, hay un tema y es la concepción. Dicen que hay mucha gente en el mundo, que hay 7,000 millones de habitantes y que no hay comida para todos y que una familia educa mejor 3 hijos que 10. Pregunta, el aborto está descartado. Ahora, los anticonceptivos, evitar que el óvulo y el espermatozoide se encuentren antes de la fecundación. ¿Ustedes aprueban el jugo de naranja? Mira, ser bíblico es hablar donde la Biblia habla y es callar donde la Biblia calla. La Biblia no habla de ese tema y por lo tanto nosotros entendemos que aquí hay que aplicar reglas de sabiduría. Y mira que ahí está todo, nunca lo mencionan. Si un método anticonceptivo es abortivo, no debería usarse, pero un método preservativo, que es diferente, es decir, que impide la fecundación, yo creo que ahí entra un tema de libertad cristiana donde cada persona debe determinar lo que quiere hacer. Un tema de fe. Usted sabe que el ser humano tiene algunas tendencias. Por ejemplo, si el cuerpo necesita descanso, le da sueño a la persona. El sueño es una señal de que se necesita descanso. Si tiene hambre, pues le da hambre. Si tiene necesidad del alimento, si tiene necesidad de agua, le da sed. La atracción sexual, el deseo sexual, ¿es para entretener y divertir al hombre o para reproducirse? Realmente, como bien señala el pastor Sugel Michelén, debemos hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. La Biblia nos muestra que el sexo fue diseñado por Dios dentro de un contexto de matrimonio entre un hombre y una mujer así nacidos, y debo agregar el así nacidos porque lamentablemente tenemos el fenómeno hoy en el siglo XXI de las operaciones y procedimientos de cambio de sexo, y fue dado por Dios para 2 fines: para la multiplicación de la raza humana y para la expansión de la humanidad, y al mismo tiempo para el disfrute de la pareja dentro de una relación matrimonial. Es una relación exclusiva que se ha diseñado para que esas 2 personas se disfruten la una a la otra mientras vida tengan. Ustedes hablaron al principio de las interpretaciones bíblicas. Yo pregunto, la posición bíblica de Sara con Abraham, de que ella llegó a una edad y ellos querían tener descendencia, ¿fue correcta en aquel momento y ustedes la descartaron ahora para la época moderna? Un hombre, cuando la mujer se le pone vieja, puede buscar 2 o 3 para tener más hijos. No, óyeme. Primero, vamos a la pregunta anterior. La Biblia dice claramente que el sexo lo creó Dios, no solamente para la reproducción, sino también para el placer. Hay un libro entero de la Biblia dedicado al placer sexual y erótico entre un hombre y una mujer, que es Cantar de los Cantares. O sea que decir que el cristianismo tiene un tabú con respecto al sexo es un prejuicio basado en el hecho de que lamentablemente algunas corrientes cristianas, o cristianas entre comillas, son más platónicas o neoplatónicas que cristianas. Tú sabes muy bien cómo Platón pensaba que el cuerpo era algo malo y que el espíritu debía ser liberalizado de la cárcel del cuerpo. El cristianismo no muestra eso. O sea, la Biblia dice claramente que el hombre casado debe disfrutar de su mujer aún después que los años pasan. Dice, sea bendito tu manantial, Proverbios capítulo 5, y alégrate con la mujer de tu juventud. O sea que ya no son jóvenes, pero todavía se pueden alegrar cuando la mujer ya no puede tener bebés. O sea que el sexo no es únicamente para la reproducción, pero como dice José Alberto, debe ser en el marco y en el contexto de la relación matrimonial, porque hay un compromiso allí. Con eso, José Alberto, ¿tú tienes alguna diferencia? No, no tengo ninguna diferencia con eso. ¿Tú piensas igual que Sugel? Pensamos igual porque realmente la Biblia es clara en ese sentido, de que el sexo fue dado por Dios tanto para fines de matrimonio como para fines del disfrute exclusivo de la pareja durante la relación matrimonial, y la relación sexual trasciende la etapa biológica en que un ser humano puede procrear. De hecho, tú mencionabas al principio el tema de la concepción virginal de María. Sí. Estamos celebrando el nacimiento del Señor apenas en el día de ayer. Cristo nació de una virgen, pero no porque el sexo fuera malo.
Cristo nació de una virgen porque no podía ser de otra manera. El Hijo de Dios ya preexistía antes de existir en el vientre de María. Era la segunda persona de la Trinidad. Pero Por no lo había tanto, Trinidad. Sí, todavía. claro que sí. Todavía. Claro que la Trinidad siempre ha estado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es un dogma cristiano que todos creemos. El punto es que la segunda Y persona el de Hijo la no Trinidad... comienza con Cristo. No. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre en el vientre de María. Eso quiere decir que fue unido a una naturaleza humana. Si hubiera habido una fecundación entre un espermatozoide y un óvulo, se hubiera fecundado otra persona, pero esta persona ya existía. Por eso tenía que ser virginal. Pero nota que la Biblia ¿ustedes dice creen en la claramente virginidad que nació bajo de una virgen? de una virgen totalmente, que no Entonces podía ser de otra José no manera. puso ni nada ahí. Absolutamente nada. Lo que no creemos, la diferencia que tenemos con el catolicismo romano, es que mientras el catolicismo romano cree en la virginidad permanente Perpetua, de María, exacto. o perpetua, nosotros solamente creemos que la virginidad de María Fue nada más con Cristo. Ella existió pudo hasta el seguir con nacimiento su de Jesús. marido normal. Dice ¿verdad? Mateo 1.25, pero no la conoció, y la palabra conocer allí es tener relación sexual, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Sí, inclusive Porque hay un el Señor tuvo capítulo más hermanos. de duda y de celo que que José dice, óyeme, tú estás en estado, pero yo no he estado contigo, así es que vamos a dejar esto. Es así. Bueno, José encuentra que su esposa está embarazada, su prometida, Sí. y la quiere dejar en secreto para no infamarla, porque ellos no habían Porque eso consumado era un el matrimonio. escándalo antes. Era un escándalo y de marca mayor. Sin La embargo, madre soltera no existía en el esa Señor le revela a José que ese bebé Estate tranquilo. era Dios hecho hombre. O sea que ahí, Adelante. vuelvo y te repito, el nacimiento tenía Claro. que ser virginal. Sin embargo, nota otra cosa. Hablaste también del celibato al Sí. principio. La Biblia dice claramente que uno de los requisitos que deben tener los pastores u obispos, que es la misma palabra, la misma idea, es que sean maridos de una sola mujer y que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. 1 Timoteo capítulo 3. Y la razón que da Pablo es porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Ya. Entonces, esto no es un asunto de interpretación, por eso usted decía al principio, es un asunto de autoridad. Entonces, la si, Biblia era es así, clara. si es así como tú dices, ¿por qué Cristo no se casó? Porque imagínate lo que hubiera sucedido si el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, hubiera tenido hijos naturales. ¿Serían qué? Semidioses. Pero O sea, María Magdalena pudo haber sido su esposa. No, pero no lo fue. La esposa de Cristo es la iglesia. Dice Pablo en así es. Efesios capítulo 5. No, y también, doctor, hay que tener pendiente de que si dicen que en un momento determinado se determinó que la Iglesia Católica, los curas no se casaran, era para que no hubiese herederos de la Iglesia. Para que no Porque- hubiera Ah, descendencia. ya, Exactamente. para era que un la problema, iglesia sí. no, para que digan usted, Ya, un ya, hombre ya, que ya. no tiene sotana va a heredar una iglesia. Bueno, No, De hecho, no, yo perdón, entiendo. la Biblia dice claramente que Pablo nunca se casó. Sin embargo, él dice, ¿acaso no tengo yo derecho a tener una esposa por mujer como Claro. Pedro y los demás apóstoles? No, Cristo, tú estás en un momento totalmente dado, tranquilo. Mira, si hoy fuera así, los hijos de los curas estuvieron reclamando de la Fidel Castro, los bienes de la iglesia exactamente, católica en sí. Cuba. pero Mire, fíjate, hay un pasaje de las Escrituras donde se dice que Cristo sanó a la suegra de Pedro. Evidentemente nadie se busca suegras gratis, ¿verdad? Si tenía No. suegra es porque era casado. Sí. Entonces, en ese sentido, la Biblia no enseña que el que sirve a Dios debe ser célibe. Yo creo que una de las ventajas que tienen los pastores precisamente es el hecho de que sabemos lo que es tener una esposa, sabemos lo que es criar hijos y podemos dar dirección bíblica a los miembros de la iglesia acerca de cómo hacer el hogar. Eso era cómo que ni manejar el Balaguer hogar. ni los curas pueden dar consejos matrimoniales. está bien. Mire, pero una cosa, ok, en parte a lo que es la situación actual, ¿no ven ustedes como que quizás las decisiones de los seres humanos están siendo dictadas más por sus sentidos, por la búsqueda de los placeres y de la complacencia de sensaciones que por la parte espiritual, a partir que de todo sí. lo que se ha dicho? Totalmente. Vivimos en una época posmoderna. El posmodernismo es la corriente de pensamiento que está gobernando el mundo desde la década del 60 del siglo pasado. Esa corriente de pensamiento favorece la individualidad por encima de la colectividad, y esa corriente de pensamiento que se ha profundizado en las sociedades, sobre todo en Occidente, eso es lo que ha aumentado el acceso al aborto de las mujeres, es lo que ha inculcado en los estados la idea de favorecer que dos personas de un mismo sexo puedan estar casadas. Ahora ya se está discutiendo en naciones desarrolladas como Canadá y Europa Occidental
la posibilidad de que otras desviaciones sexuales puedan ser legalizadas e incorporadas al cuerpo de las naciones, todo porque se está fomentando la idea del vive y deja vivir. Si yo no me meto contigo, tú no me estás causando ningún problema, y lo que tú quieres hacer con tu cuerpo y con tu vida, hazlo, y la sociedad te lo tiene que aceptar. Esa es la corriente de pensamiento que ha gobernado el mundo durante los últimos 60 años, y estamos cosechando las consecuencias de esas ideas. Yo quiero ahora un juicio de valores de dos pastores que, independientemente de su condición de jefes de iglesias cristianas, son dominicanos que tienen derecho a opinar. Esa tendencia, ustedes saben que quien trajo esas iglesias fue la ocupación americana, básicamente, ahí fue que llegaron las diferentes iglesias cristianas, que le decimos protestantes. Esa tendencia que se tratan de legalizar, como son el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto, ustedes creen que tienen un trasfondo básicamente de control natal, porque si el mundo entero promueve el aborto, van a nacer menos. Si el mundo entero promueve las guerras, van a nacer menos. Y si el mundo entero promueve matrimonio de personas del mismo sexo, es natural que no van a nacer más personas. Personalmente, ¿qué ustedes creen de esas órdenes que nos vienen de afuera con respecto a esos temas? Mira, esa agenda otra vez, yo creo que tiene varias motivaciones. Una de ellas definitivamente es el control natal, pero yo creo que también es el hecho de poder vivir en una vida depravada sin consecuencias. O sea, el hecho de poder tener hijos, si tú sales embarazada no hay problema porque lo puedes abortar, como si el aborto fuera un método anticonceptivo. En el tiempo que estuvimos aquí sentados, José Alberto y yo, mientras esperábamos esta entrevista, lo escuchamos hablar a ustedes. Y ustedes hablaban en contra del robo, de la corrupción estatal, ustedes hablaron en contra de personas que están haciendo desastres en los hospitales. Oyéndolos a ustedes, es evidente que ustedes tienen los dos, y correctamente, un concepto de que la moral no es relativa, la moral es absoluta. O sea, nosotros tenemos valores morales que son absolutos. Criticamos el robo, la corrupción estatal, porque el robo es un mal, es un pecado, es un mal social y muchísimas otras cosas. La razón por la que hoy el mundo está como está es porque la base de esa moral absoluta ha sido minada sistemáticamente, como decía José Alberto, desde la década de los 60. Mira, eso que ustedes están planteando es un tema enorme, porque es cuando comienzan las aberraciones a ser una constante y a verse bien. Cuando tu hijo te dice, papá, tú eres un pendejo, ¿verdad? Porque no robas. Entonces, eso que usted está diciendo, yo creo que debe ser un tema para el futuro. Es decir, cómo ven las iglesias ese tema de convertir en un estándar y en una regla algo que es una falsa, ¿verdad? Yo te lo voy a poner de esta manera. Si tú y yo vamos en el mismo bote y tú decides abrir un hueco en el piso de la parte del bote tuyo, nos vamos a hundir los dos. Los dos, seguro. Mucha gente dice, la sexualidad es un asunto privado. No, cuando una adolescente sale embarazada, eso crea problemas a la familia, eso es un problema social. Igual que la barriga es de la mujer, no es verdad. No es verdad. Entonces, el matrimonio homosexual, todas esas cosas inciden en la sociedad. Bien, adelante. La Biblia exhorta a respetar a las autoridades, pero ¿qué hacer cuando esas autoridades nos están faltando el respeto a nosotros con sus actos, con sus obras, mediante actos de corrupción? Lo que procede ahí, la Biblia nos manda a respetar a las autoridades, a someternos a ellas, a obedecerlas y a orar por ellas. Ahora, cuando esa autoridad atenta contra nuestros principios y nuestras creencias, nosotros estamos en el deber no de oponernos a la autoridad, ni de procurar su sustitución, sino de resistir pacíficamente, ejercer nuestro derecho ciudadano a la protesta y, como se nos ha regalado en la democracia, el derecho de expresar nuestra opinión a través del voto. Nosotros, cuando tengamos la oportunidad de votar, entonces colocamos a esa autoridad en la posición de tener que rendirnos cuenta a nosotros como ciudadanos. Bien, señores, vamos a darle las gracias a Sugel Michelén, pastor de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, el doctor José Alberto Ortiz, del Grupo Acción
Cristiana de República Dominicana, y a Miguel Jacín Rodríguez, que hizo posible esta participación.